Bueno, muy buenos días a todos. Y en el día de hoy vengo a contarles dos ejemplos de proyectos que están en esta, pues son proyectos pilotos de los que hemos hablado. Ok, entonces, para los que no conocen mucho sobre la Florida, me sorprendió bastante el llegar allá, ver que es digamos, un pedacito del continente donde hay un montón de diferentes ecosistemas, de diferentes tipos de suelos y de diferentes hábitats. Y eh, una cosa bastante importante, después de la ubicación latitudinal es el flujo y la manera como el agua digamos que moldea los ecosistemas en la Florida y cómo ese flujo de agua, tanto salada como dulce, ha cambiado los ecosistemas sobre el tiempo de manera natural y también pues por la intervención humana. Entonces, ¿por qué hay orquídeas en la Florida? Y pues para esto hay muchas explicaciones. Existe, pues, a pesar de ser un sitio subtropical, está posicionado pues en un lugar estratégico donde están las islas del Caribe y el continente, ¿cierto? Principalmente México y Guatemala. Es básicamente un clima caliente todo el año y húmedo y pues como ya dije, hay diversidad de hábitats y oportunidades para polinizadores. En la Florida tenemos aproximadamente 16 géneros de orquídeas epífitas. Muchas son raras y localmente están en peligro y tienen, digamos, localización restringida. Y bueno, esto es algo que no es solo para las orquídeas, sino pues que lo estamos viendo como en todas las plantas y seres vivos en general. Entonces, en el pasado, en el Jardín Botánico de Selby, otros orquidiólogos y también pues investigadores del jardín han trabajado en estas 5 especies, en la conservación y reproducción y reintroducción de estas 5 especies en los hábitats del sur de la Florida. Y estas investigaciones tienen que ver con utilizar eh, hongos para hacer extracciones de las micorrizas y de los hongos y luego plantar esos hongos con las semillas para la germinación. Cierto, adicional a eso, pues se ha utilizado la germinación tradicional pues en diferentes tipos de medios y, y el cultivo y la reintroducción de algunas especies. Entonces, este es un ejemplo que les traigo acá, en el que, pues, exitosamente, pues, se plantaron especies hace tiempo, en el 2011, el 2012. Desafortunadamente, esto ha estado parado, pero pretendemos, pues, como volverlo a reactivar. Mm, De estos se sembraron aproximadamente 200 plantas y esto es solo un ejemplo y solamente hubo el 15% de supervivencia de todas estas plantas en los sitios donde se reintroducieron. Bueno, entonces, eso es el pasado y la idea es volver a retomar pues, estudios como estos y hacer reintroducción. Y en el futuro, o lo que estoy haciendo yo, vengo hoy a presentarles dos estudios y resultados preliminares de lo que estoy haciendo. Entonces, esta reserva y comunidad que se llama Los Amigos de Little Salt Spring, me contactaron tan pronto como llegué a Selby porque ellos tenían esta pregunta sobre si Sacoila lanceolata, que es una orquídea terrestre, era un complejo de especies o era una sola especie. ¿Cierto? Entonces tenemos que hay algunas variaciones morfológicas evidentes acá como en el color,
el número o el tiempo en que producen las hojas, las flores y los sitios o ecosistemas donde usted y la distribución. Entonces, con ellos, bueno, este es la reserva, es un sitio arqueológico, entonces esto es como una especie de lago que tiene este hueco y acá hay restos humanos y también de fauna ancestral. Entonces, pues al principio yo no quería trabajar con esta especie porque es terrestre y yo estoy interesada en trabajar en plantas exóticas, pero una vez empecé a mirar este sistema, pues me pareció fascinante. Es una especie que se distribuye desde la Florida hasta Argentina. Estas son colecciones que miramos en el iNaturalist. Am, y por ahí estaba leyendo que hay unas hipótesis que dicen que las especies en sus rangos extremos latitudinales tienen, usualmente no tienen los polinizadores y si los polinizadores no existen, entonces ellas como por su último aliento, como decía Nicolás, pues empiezan a reproducirse a través de apomixis o reproducción asexual. Por otros estudios de trasplantes que se habían hecho hace mucho tiempo, se sabía que Zazuela lanceolata era polinizada por colibríes. Entonces, la primera pregunta que teníamos era si los polinizadores estaban o no en la Florida. Y sí, y pues por lo que se sabe, sí se han visto polinizar o sí se han visto colibríes en el sur de la Florida visitar estas especies, pero no hay mucha evidencia, pues, o estudios en biología reproductiva hasta el momento. Listo. Entonces, Little Salt Springs publicó en su página web este estudio y un montón de estudiantes se acercaron a mí porque querían trabajar conmigo en este estudio, estudiantes de pregrado, de posgrado de diferentes universidades en Estados Unidos, y nos enfocamos en ir a un montón de sitios en la Florida a colectar las diferentes variedades o los diferentes tipos pues, de sacuelas que habían acá. Estas son las poblaciones que visitamos y las muestras que tuvimos. Bueno, esto pasa. Entonces, para responder esa pregunta, pues yo quería utilizar lo que yo hago, que es genómica, para mirar si estas especies pues eran genéticamente lo mismo o distintas. Y para eso utilizamos un tipo de marcadores que se llaman marcadores de Single Nucleotide Polymorphisms o SNPs, y básicamente lo que se hace es mirar en el genoma estas variaciones que hay para entender la genética de poblaciones de estas eh, especies o variedades. Listo, entonces lo primero que hicimos, y esto es pues lo que les voy a contar hoy, es un estudio piloto para no gastar un montón de dinero. Entonces, primero hacemos un estudio piloto para mirar qué enzimas y qué marcadores y qué técnicas se pueden utilizar para hacer esto. Entonces, esta es una gráfica que no espero que todos entiendan en este momento. Lo único que quiero decir es que a pesar de que se hizo un montón de secuenciación y se secuenciaron los genomas o estas variables a muy alta profundidad, siempre encontramos que habían marcadores limitados que posiblemente se debía a la presencia de múltiples especies. Esto fue una sorpresa para mí porque mi hipótesis inicial era esto todo lo mismo. Entonces, con mi colaborador Jorge Muñoz de la Universidad de Sao Paulo, yo le conté el problema y lo que hicimos fue separar todo lo que tenía que ver con Sacoila lanceolata y todo lo que tenía que ver con Sacoila paludicola, que ya yo creo que se pueden llamar especies diferentes,
Y lo que vimos es que para Sacola lanceolata recuperábamos súper poquitos marcadores y para Sacola paludícola un montón. Listo. ¿Qué significa esto? Que posiblemente hay muchísima variación acá y puede haber más de una especie críptica, mientras acá pues tenemos que esa es posiblemente una sola especie. Pero el tema no es tan straightforward como se quisiera, ¿cierto? Entonces lo que hicimos acá es que teníamos un montón de marcadores, esos SNPs en el genoma o esos marcadores, y pues hicimos esta PCA para ver cómo se distribuía eso con todos esos marcadores moleculares y lo que vimos es que otra vez se formaban dos grupos de estas dos distintas variedades o estas dos distintas especies. Listo. Y encontramos que encontramos todo lo contrario con estos resultados. Que Sacoila lanceolata era menos diversa cuando se calculaban todos estos estadísticos poblacionales, que tendría que darles una clase de 2 horas para que termine cada uno. Y Sacoila paludicola era un poco más diversa. Adicional a eso, hicimos esta gráfica de la estructura de las poblaciones y lo que observamos es que aquí estos dos grupos, el rojo y el verde, no se ubican por subespecies o por Sacoila lanceolata y Sacoila paludicola, sino que este grupo rojo que hay acá es la localización geográfica de estas especies en el Little Salt Spring. Y esta población es diferente, gracias, es diferente al resto de las muestras. ¿Qué significa eso? Todavía no lo tengo muy claro, porque otra vez los resultados son inconclusos ahora, esto es solo un piloto, entonces hay que explorar más individuos y más poblaciones. Esto se puede deber a muchas cosas como adaptación, hibridización, etcétera, etcétera, pero pues tenemos que tener un poquito de precaución a la hora de hacer estas conclusiones con tan pocos resultados. Por último, y muy rápidamente porque se me va a acabar el tiempo, estamos trabajando también en la especie Epidendrum floridense, que es endémica del Caribe, y lo que estamos haciendo es buscando estas plantas, colectando el germoplasma y colectando tejido para hacer también genética de poblaciones. Tenemos que hemos localizado dos poblaciones, una en una reserva y en un parque en Estados Unidos, con súper poquitos individuos, aunque ayer recibí la noticia que habíamos encontrado 17 individuos más, muy adentro en la laguna o en el swamp, sí. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir la fenología, el número de flores, el número de, de ramitas que producen en los años. ¿Tiempo más tengo? Esto es, por ejemplo, un individuo súper sano que encontramos y después del huracán Ian, así era como lucía en 2023. Esto es en Pakahachi. También en Corkscrew Swamp, lo que hicimos es seguir estas en el 2023 en el tiempo, o sea, como cada mes. Y bueno, estamos midiendo y reportando como pues la biología reproductiva de estas especies. Listo, entonces acá rápidamente les voy a mostrar esto. Esto no, o sea, lo que observamos acá es que en algunas instancias los frutos estaban comidos, que embolsar las flores pues no servía mucho en estas especies, que la maduración de los frutos es súper lenta y ya. Bueno, entonces lo que queremos con esto es generar información sobre genómica de poblaciones, biología reproductiva y fenología para proteger las especies de Florida de manera informada, es decir, hacer todo esto que les dije con la reproducción, pero informada por la diversidad de las poblaciones, etcétera. Y con esto
También le quiero agradecer a colaboradores y patrocinadores que nos están ayudando en el tiempo con todo esto. Muchas gracias.